Simple, que son dos firmas consultoras aquí de Bogotá, y nosotros desde Planning armamos como toda la parte conceptual del asunto. Entonces, lo primero es cómo se estructura el plan de ordenamiento. Entonces, aquí es importante, digamos, que hagamos como ese recorrido rápido por cada una de las bases que vamos a ver en cada detalle. En general, hay una etapa que para mí es muy relevante y muy importante, que es la etapa preliminar. La etapa preliminar o etapa de aprestamiento, que es donde yo organizo y armo el proceso del plan. Esta fase es muy importante porque, como lo vamos a ver ahora, no se trata solo de hacer un plan de trabajo, sino es una fase que tiene que tener una serie de acuerdos finales, tiene que tener ojalá una capacitación, tiene que haber armado una estrategia de comunicación. Ahora lo miramos en detalle. El segundo tema, pues es lo que normalmente llamamos el diagnóstico. A mí el término diagnóstico no me gusta mucho en general, porque los diagnósticos terminan apuntándole fundamentalmente es a identificar los problemas. Y aquí creo que es muy importante empezar como a darle la vuelta a eso desde dos perspectivas. Uno, digamos que hay que trabajar más sobre oportunidades que sobre los problemas. Porque son planes que van a largo plazo, que van a buscar transformar. Pero entonces el tema no es solucionar el problema, es buscar cuáles son las oportunidades que me permiten generar un proceso de desarrollo a través del cual yo puedo generar los recursos, ya lo que sea, para poder solucionar los problemas. Si lo miramos como una torta, de alguna manera siempre es la misma torta, ¿cómo la reparto entre 5, 10, 15 o 50 problemas? Que es un poco lo que veíamos ahora aquí en Colombia con los planes de desarrollo aquí en este primer semestre. Sin embargo, es diferente si yo armo un plan para ampliar la torta y después sí ver cómo reparto para atender los problemas y los diferentes temas. Pero ahí es donde, por ejemplo, temas como innovación, como tecnología, se empiezan a quedar por fuera, pues porque no es un problema latente, pero sí es un problema fundamental del desarrollo. Entonces, ese en el diagnóstico creo que es muy importante empezar a cambiar. Y lo otro también es empezar a trabajar con una metodología de tipo iterativo. En general, los diagnósticos tienen una persona o grupos de profesionales que hacen los diagnósticos técnicos de cada sector, de cada dimensión, de la dimensión ambiental, de la económica, de la social. Y sin embargo, eso se toma unos procesos de levantamiento de información y unos procesos bastante largos que terminan copando la mayoría del tiempo de los procesos de formulación. Y en muchos casos terminan en diagnósticos que tienden a ser más descriptivos. Algo de análisis, pero son más descriptivos. En ese sentido, es mucho mejor rápidamente identificar hipótesis de los temas claves a los cuales yo sí le dedico la profundización, y muchos de los otros temas yo los puedo manejar casi que a nivel de una ficha o a nivel de una información de soporte que me enriquece una figura muy interesante que tenemos aquí en Colombia, que es el expediente municipal, que es más o menos como un atlas de información alfanumérica y cartográfica que contiene toda la línea base del plan de ordenamiento para poder hacer seguimiento sobre eso. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor empezar a rápidamente con el conocimiento de actores claves del territorio y con el equipo técnico y con quien sea. Es muy importante desde el inicio rápidamente identificar 2, 3 temas que son los estratégicos. Para eso sí profundizarlos y mirarlos en sus interrelaciones con los otros componentes y descartar rápidamente una cantidad de información que es simplemente una información de soporte. En general nos vamos con toda esa información al mismo nivel y eso nos toma unos desgastes bastante complicados para el proceso. La tercera fase es la de prospectiva. Esa de prospectiva está amarrada desde el que llamamos diagnóstico, pues porque parte del levantamiento de la información hay que ponerlo en modo de prospectiva. La prospectiva, por ejemplo, en Colombia, con la Ley Orgánica de Ordenamiento, ya se volvió obligatoria. Todavía eso no se aplica, pero según la Ley Orgánica de Ordenamiento, por ahí en algún artículo dice
que, que todos los planes deben hacerse con visión prospectiva. Y la prospectiva pues tiene unas técnicas muy particulares para, de alguna manera, poder tener una forma más rigurosa de tratar de definir escenarios de futuro, y ese escenario de futuro, pues identificar cuáles son los factores claves que me ayudan a organizar las estrategias. Entonces, esa es una fase que es muy relevante y muy importante incorporarla dentro de los procesos. En el caso colombiano, por ejemplo, se ha manejado mucho la prospectiva asociada a visiones prospectivas departamentales, a las visiones de desarrollo que ha promovido el DNP. Se han hecho ejercicios subregionales. Yo, por ejemplo, estuve ahí en Caldas, en el noroccidente de Caldas, estuvimos trabajándole a una visión y tiene pues unas herramientas muy particulares, pero poco se ha vinculado con los planes de ordenamiento y con los planes de desarrollo. Los que más se han aproximado desde el sector ambiental, lo que llamamos los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, los POMCAS, que son planes de nivel regional que formula la Corporación Ambiental para hacer el manejo de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, y son una determinante de superior jerarquía sobre los planes de ordenamiento. Entonces, en ese sentido, ellos sí tienen una fase que habla de prospectiva, para poder identificar cuál es, digamos, ese escenario de futuro de la cuenca. Después entramos en los aspectos técnicos de la formulación, que van de la mano con los instrumentos de implementación. Aquí un poco la recomendación es que, en general, la forma en que armamos los planes parte de formular, por un lado, políticas, estrategias, decisiones sobre el territorio del uso del suelo, etcétera, y después sentarse a mirar instrumentos de gestión que posibiliten que esas decisiones se vuelvan realidad. Esos instrumentos en general deben estar amarrados a una estrategia de gestión que hace parte de la misma estrategia de formulación. De mi experiencia, un poco la recomendación es, nosotros casi que en muchos casos debemos arrancar desde la gestión para la toma de las decisiones. Parte de lo que siempre se dice en común en los foros y en las reuniones es que los políticos van por otro lado y toman las decisiones. Lo que se formula en los planes se queda en documentos que sostienen las patas de los archivadores. Esas son frases, digamos, de las que oye uno recurrentemente en conferencias en foros alrededor de este tema. Y creo que el tema relevante es que en general lo que nosotros hacemos es que en muchos países todavía ni siquiera se meten instrumentos, y donde los hemos metido, que hemos tenido una legislación más fuerte en eso, se vuelve un capítulo al final con el mismo listado de instrumentos que usted puede usar, pero no están amarrados a cómo ayudan a desarrollar cómo hago yo el juego de un instrumento más el otro, más una decisión de uso del suelo, para que eso me lleve a cumplir un objetivo. Entonces, aquí la recomendación es que tenemos que hacer esa integración entre los instrumentos y las formas de gestión, porque digamos, la estrategia de gestión es mucho más amplia que los instrumentos que contamos para intervenir el suelo, la plusvalía, los repartos de cargas y beneficios. Tenemos mucho más instrumentos. Incluso aquí hay que incluir instrumentos del orden ambiental, del mismo sector minero energético, como vamos a ver. O sea, en general hay un abanico de instrumentos que todavía muy parcialmente los involucramos asociados a las decisiones de uso del suelo, de edificabilidad, de manejo del suelo agrícola. Entonces, ahí es muy importante que hagamos siempre esa integración, casi que tengamos paquetes. Uno casi que lo que debería es tener un solo capítulo donde lo que tengo son mis estrategias territoriales amarradas a unas decisiones que tienen unas estrategias de gestión e instrumentos que posibilitan, y recursos que posibilitan que se vuelvan realidad. Solo ese ejercicio nos permitiría tener unos planes de ordenamiento mucho más cercanos a que realmente sean ejecutables, se puedan ejecutar. Y eso implica hacia atrás devolvernos también a tener unos análisis muy importantes en términos de las capacidades de gestión. Eso lo vamos a ver en la charla del jueves, de qué debo yo tener en cuenta para poder formular esas estrategias.
Y por último, un tema que es muy relevante y muy importante es cómo eso también lo coloco con objetivos. La característica principal de un objetivo es que sea medible. Entonces, eso tiene que tener unos indicadores que me permitan anualmente, bueno, como se define en cada plan, poder hacerle seguimiento a si está funcionando o no. Aquí lo que nos hemos encontrado con las revisiones de los planes de ordenamiento, pues es que han tenido un porcentaje de ejecución bajísimo frente a las metas, frente a los proyectos. Y eso tiene que ver por una debilidad muy grande en toda esta fase de instrumentación y definición de la estrategia. Entonces, nosotros vamos a mirar las 5 fases de abajo. Y ahí hay un proceso que es muy importante y es que mientras el grupo, digamos, encargado de liderar el tema de la formulación de un plan de ordenamiento, está trabajando en la construcción de estas fases y eso, todos los otros sectores deberían estar también organizándose para poder participar en el proceso del plan de ordenamiento con criterio y poder tener discusiones realmente de fondo, con alta participación en relación con los temas. Entonces, el sector minero energético, los productores agropecuarios, las asociaciones ambientalistas, los del sector ambiental, los del sector educativo, etcétera, deberían arrancar al mismo tiempo que arranca el plan de ordenamiento un proceso de reflexión inicialmente como sector para poder saber qué voy a negociar, qué es lo que yo pretendo para los próximos 12, 15 años, 20 años, para lo que se haya definido como horizonte del plan, porque eso genera unas mejores condiciones para poder desarrollar el proceso de diálogo y el proceso de construcción de pacto colectivo. En la primera o segunda charla habíamos hablado del tema de la importancia de por qué el ordenamiento es tan importante, el tema de participación, que lo veíamos aquí en esta diapositiva. En todas las fases, no solo en la, porque generalmente se ha estrangulado el proceso en el diagnóstico. Vamos y hacemos una cartografía social, hacemos unas mesas de trabajo o hacemos unos talleres por vereda, unos talleres por barrio. Pero a medida que avanzamos a la perspectiva, a la formulación, hay un estrangulamiento hacia la tendencia de pasar de una primera fase participativa a unas fases en que son básicamente tecnocráticas definidas por el técnico de turno. Entonces, ahí es muy importante tener esa participación abierta en todas las fases. ¿Y por qué? Porque en últimas lo que un plan de estos hace es tratar de lograr un acuerdo de hacia dónde queremos ir. Por eso es que el ordenamiento territorial es fundamentalmente político. Trata sobre los conflictos, trata sobre la forma de ponernos de acuerdo de cómo generar la mejor forma de desarrollarnos, de cómo reducimos los conflictos entre diferentes sectores, entre diferentes intereses, como hablábamos en la sesión pasada. Y desde esa perspectiva, pues la participación es el vehículo que permite armonizar y poner en común las argumentaciones y las posiciones de los diferentes actores. Y eso implica procesos complejos. Ahora, es muy diferente cuando yo estructuro mi proceso del plan de ordenamiento desde una perspectiva de un plan de trabajo técnico que tiene las fases que vemos, a si lo hacemos desde la perspectiva del diálogo y de la forma en que construimos los espacios de concertación del plan de ordenamiento. En general nos quedamos con la participación acá y nos vamos a un esquema tecnocrático, en muchos casos autocrático, en que se define y se da una concertación ya muy formal en el Consejo Municipal, ya en la última fase, pero la gente queda un poco por fuera. Incluso en la mayoría de los casos ni siquiera se le devuelve a la gente el resultado del diagnóstico. Entonces, ahí tenemos una falencia que tiene que arrancar desde la forma incluso en que, por ejemplo, esto que generalmente es contratado por el sector público, en la forma en que se conciben los términos de referencia de estos planes de ordenamiento. Siempre se conciben desde la parte de los requisitos técnicos que hay que cumplir, pero no desde los del proceso. El proceso al final le dicen, y usted deberá tener 5 talleres o 7 talleres de participación y pare de contar. Y aquí creo que es muy importante y muy relevante es cómo se construye desde la participación, porque es la que da espacio a que haya la legitimidad de un instrumento que debe en su mayoría tratar de tener un acuerdo, por lo menos en lo fundamental entre todos, de hacia dónde queremos orientar
nuestro territorio cantonal o municipal o provincial, bueno, en la escala en que nos estemos moviendo. Y eso implica que todos los actores deberían entrar en un proceso similar durante el proceso del plan de ordenamiento territorial. Y aquí los espacios que se dan son un espacio de un taller, un espacio de una mesa de trabajo y pare de contar. Algunos más avispados que otros, otros más juiciosos que otros, pues hacen algún trabajo más juicioso, aportan documentos, pero esto en general hay una desconexión entre sectores y incluso, por ejemplo, hay muchos planes de ordenamiento donde, por ejemplo, hay unas industrias muy importantes que son en realidad las que tienen mayor poder de transformación del territorio y estas ni siquiera participan en el proceso porque dicen, no, yo me rijo por la ley nacional y yo no tengo aquí con el municipio nada. Entonces, asisten ahí como de observadores, pero no logran vincularse dentro de los procesos. Entonces, ahí ese es un tema que se vuelve muy importante. Entonces, arranquemos como en la primera fase, en este contexto, en la primera fase, ¿cómo listamos en general todo el proceso de formular un plan de ordenamiento, un POMCA, y en cada uno de los sectores? Entonces, hay una parte que es muy importante que debería estar siempre en el arranque y es que hay que generar capacidades en los actores del territorio para que pueda participar activamente en el proceso de elaboración del plan de ordenamiento. Y eso implica una serie de acciones previas a arrancar el proceso. Entre esas, ¿cuáles son importantes? Convocar y organizar a los agentes del sector. Entonces, no se trata de, estamos haciendo el plan de ordenamiento y cuando ya vamos arrancando el diagnóstico, le llega una invitación a un taller. No, hay que convocar, invitar antes para decirle, señores, vamos a hacer esto. Si no sabe, lo capacitamos en qué consiste el proceso de ordenamiento. Y es muy importante que ustedes fijen sus posiciones, sean mineros, sean agricultores, sean ambientalistas, que ustedes mismos ayuden a recolectar información en las organizaciones de base, en los gremios hay una información muy importante, que se pongan de acuerdo en una agenda de los temas que consideran relevantes de negociación, porque ahí sí la participación que es amplia y democrática, pues también se vuelve muy importante ya cuando uno tiene una negociación y hay unos negociadores, pues nos permite más fácil podernos a dialogar que si estamos 15.000 o 20.000 personas hablando al tiempo. Haga una evaluación de los riesgos del proceso. Entonces, esos son los temas claves que cada agente debería empezar a trabajar con sus asociados, con su sector, con sus homólogos, a trabajar. Ahora, desde la perspectiva de quien formula el plan de ordenamiento, pues hay más procesos que son muy importantes. El primero, pues hay que construir unos acuerdos, digamos, muy serios con el municipio en términos de alcance, manejo de la información, flujos de la información, porque esa parte es operativa, un poco como la gerencia del proyecto, se vuelve muy importante en que haya una identificación, cómo funcionan los flujos de información, cómo funcionan los recursos, el flujo y manejo de los recursos, cuál es la evaluación de riesgos y el control de riesgos que se hacen a un proceso. Y esta parte de los riesgos, que está además también aquí en la última para los sectores, es muy relevante y muy importante porque le permite a uno tomar decisiones desde el inicio para evitar tropiezos durante el proceso. Si uno identifica que hay actores en conflicto o estructural complejo, si uno identifica que hay un malestar de la gente porque le están pasando la autopista del café por la mitad, etcétera, etcétera, pues uno ahí puede identificar muchos temas sobre los cuales hay que construir una agenda de trabajo previa para tratar de generar confianza, para bajar los ánimos, incluso para decir, mire, este es un tema que probablemente no lo trabajemos acá porque no es tanto el alcance y seguiremos después en otras mesas de trabajo, por ejemplo. Entonces, esa parte es muy importante, digamos, en lo que tiene que ver con lo que es una gerencia de proyecto. Esa gerencia de proyecto define unos cronogramas, define unos actores, le asigna unos recursos para poder funcionar. Esta parte de los recursos es muy importante también porque como en muchos casos son recursos de cooperación internacional, recursos municipales, nacionales, etcétera. Hay un problema complicado con los flujos de caja de esos recursos. En general, pues las empresas consultoras de estos temas
pues no tienen el músculo para poder sostener 8 o 10 meses. En el caso aquí, por ejemplo, de los postmodernos en Colombia, pues totearon a todas las empresas que se metieron a eso, porque no les aprobaban los informes, no les pagaban y con 20, 30, 40 personas contratadas, pues se totearon. Entonces es muy importante esa parte y el tema de la evaluación y la gestión de los riesgos del proceso. ¿Con quién hablo? ¿Cuáles son los flujos de información? ¿Cómo se maneja? La parte política del lado de los actores políticos es muy importante. Esa identificación previa de los riesgos, de los temas sensibles, etcétera, es una parte. Por el otro lado, hay que construir desde el inicio una muy clara estrategia de participación que tiene varios componentes. Por un lado es sensibilización, por otro lado de capacitación, por otro lado ya de, digamos, para espacios para la concertación, la participación, y todo eso, digamos, enmarcado en una estrategia de comunicación para poder enviar los mensajes claros, mantener a la gente involucrada, poder mantener a la gente enterada, poder mantener a la gente nivelada en lo que se está discutiendo, que el plan genere transparencia, permita, digamos, lograr que haya legitimidad en la gente que crea en el proceso. Y eso se traduce en que los procesos de participación no se me caen a mitad de camino, sino todo lo contrario, se incrementa el interés, la participación, etcétera, etcétera. Entonces, esa estrategia, digamos, de comunicación es un pilar fundamental para poder llevar a cabo los procesos de información, sensibilización, capacitación y comunicación. Ese es un tema que es muy relevante y muy importante estructurarlo en esta primera fase al mismo nivel o quizá con mayor detalle que lo que hacemos en la parte técnica cuando armamos nuestra metodología, nuestro plan de trabajo. Y eso obviamente tiene que ver con el enfoque que le estamos dando al plan de ordenamiento. Si nuestro enfoque viene, como veíamos en la sesión anterior, donde hablábamos de las tipologías de planificación, si en esas lo hacemos desde una perspectiva tecnocrática, pues la participación va a ser un documento adicional y cómo cumplo el requisito y me quito a toda esta gente rapidito de arriba, de encima. En cambio, si yo lo concibo desde un modelo realmente digamos, convencidos y coherentes en que vamos a partir de la visión de la gente y de los actores económicos y los diferentes intereses, pues la estructura del plan, la forma en que se involucran los contenidos, el tiempo del proceso, porque estos procesos toman más tiempo e implican muchos recursos. Pues una cosa es sentarme yo aquí en la oficina con 3 técnicos y uno arma un plan de ordenamiento. Cuando estábamos en el Ministerio de Desarrollo armando todo el tema de la ley y que estábamos haciendo, hicimos unos pilotos de ordenamiento en Leticia, en Santa Marta, hicimos algunas pruebas, por ejemplo, uno de los temas que fue con Cartagena, allá unos abogados se sentaron y en una noche armaron un articulado. Entonces, digamos, por ejemplo, de ahí surgió el tema de que era muy importante el DTS, el documento técnico de soporte, para evitar esos temas. Es mucho más fácil uno desde lo técnico se inventa un plan y lo monta y seguro le sale hasta bien. Pero cuando son procesos con la gente que implican ir a las veredas, implican transporte, implican logística, implican tiempo de convocatoria, eso es muy importante contabilizarlo y tenerlo en cuenta desde la formulación de los términos de referencia y ya en el proceso del plan. Entonces, de esta primera fase, pues van saliendo muchos posibles instrumenticos que van dando. Los mapas de actores siempre son muy importantes de poder ir involucrando con quiénes son, ir armando mis bases de datos, el tema de formación en ordenamiento territorial, identificar las agendas de interés y el mapa de riesgos. Esos 4 considero que son centrales y fundamentales. Ahora, de esta primera fase, les cuento la experiencia de Buga, que fue una experiencia bastante interesante. Y se las cuento con pelos y señales de lo que pasó, lo que no pasó, los problemas que hubo. En esa época, nosotros, con mi socio de esa época, pues estábamos en el equipo del Ministerio de Desarrollo, que estábamos en todo el tema de la ley. Ya había salido la ley
y nosotros estábamos ya, habíamos retirado del ministerio, después volvimos al poco tiempo para toda la primera parte de la reglamentación, y estábamos dictando unas conferencias, y por una amiga que había trabajado con nosotros en el ministerio, que trabajaba en la Cámara de Comercio de Buga, entonces nos llamó y nos dijo que por qué no íbamos a dictar una charla de cómo se hacía el plan de ordenamiento, porque el alcalde estaba iniciando el proceso para hacerlo con 2 arquitectos. Entonces nosotros fuimos allá y les dictamos un taller de un día, 2 días, ya no recuerdo bien cuánto fue. Y entonces la Cámara de Comercio se pellizcó y dijo, uy, ¿cómo así? Con todo esto que nos han contado de cómo es un plan de ordenamiento, que es de acuerdo, de consenso entre todos, que es participativo, pues allá está encerrado el alcalde con 2 arquitectos, está encerrado haciendo el plan de ordenamiento. Pues eso no puede ser. Entonces la presidenta de la Cámara de los comerciantes se le fue al alcalde y le dijo, mire, no estamos de acuerdo, nosotros no vamos a apoyar eso, pero sí queremos apoyar el proceso, hagámoslo conjuntamente. Y ese fue como el primer tema que fue muy interesante porque el alcalde copió y dijo, listo, entonces hagámoslo juntos. Y la Cámara de Comercio puso plata, el municipio puso plata y se organizó el proceso del plan de ordenamiento territorial. ¿Mm? Y en ese contexto, digamos, ahí hubo ya un primer tema muy interesante, que fue una articulación público-privada para sacar adelante el tema. Eso ahora, por ejemplo, es mal visto. Si se alía con los gremios, entonces inmediatamente salen a decir que es que ya el ordenamiento va a estar vendido para los mineros, o va a estar vendido para el que sea, ¿no? Para la Cámara de Comercio. Allá no hubo esa discusión y arrancamos el proceso. Entonces, en el proceso nos llamaron a nosotros y nos contrataron para hacer y formular el plan de ordenamiento. Entonces, en esa primera fase, lo primero que les dijimos fue, mira, aquí como nadie sabe qué es un plan de ordenamiento, tenemos que arrancar un proceso de formación de todos. Entonces, nos hicieron un primer contrato que fue de capacitación. Hicimos cursos sobre ordenamiento territorial a los propietarios del suelo, a los constructores que habían por allá, arquitectos, a los del sector social, los educadores, a los del municipio, a los funcionarios públicos. Hicimos un proceso que duró casi entre 4 y 5 meses de sensibilización, de contar el tema, de lo que se iba a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, fue una parte muy interesante porque fue preparar a los actores en relación con lo que significaba el plan de ordenamiento territorial, presidentes de las juntas de acción comunal, a eso se les hizo todo un proceso de capacitación. Ahora, cuando arrancó el proceso, nosotros en el ministerio, yo pues, lideré la metodología para los planes de ordenamiento de esa época, hay unas cartillitas que salieron de esa época, teníamos una decisión técnica entre a qué le damos importancia, si al qué o al cómo. Entonces, el IGAC, que es el geográfico Agustín Codazzi, ya venía avanzando en unos temas súper sofisticados técnicos. Entonces, nosotros la decisión que se tomó fue, vámonos por el lado del cómo, y el cómo es el proceso de participación. Y esa fue como la parte más importante, porque un buen proceso garantizaba un buen resultado, independiente de las falencias técnicas, por lo menos iba a un resultado consensuado, acordado, etcétera, etcétera. Y el IGAC pues tenía otros soportes ya de tipo técnico. Ahora, cuando arrancó el proceso, entonces vino la contratación del equipo. Entonces, porque nosotros éramos 2 consultores nomás. Entonces, la Universidad del Valle dijo que aportaba unos profesores para participar en unos temas. La Cámara de Comercio, con la plata que tenía con el municipio, se contrataba la gente. Nosotros lo que hicimos inmediatamente fue transparentar el proceso. Entonces armamos unos términos de referencia públicos, que además los colgamos en el café donde los pensionados toman café, en los sitios más importantes. Estamos buscando el mejor equipo, deseamos que ojalá fuera de Buga, que tuviera capacidades, eh, digamos, frente al tema. Eh, eh, y sobre esa base, habían requisitos, por ejemplo, de tipo ético. Era, usted no puede tener vínculos con propietarios del suelo, con partes interesadas.
se pusieron una serie de condiciones que hicieron que el proceso fuera muy transparente. Y se armó un comité para la selección de los consultores, que no era el alcalde pasaba con papelitos diciendo quiero que sea este. Se armó entre una entidad nacional, un representante, no me acuerdo, de otra entidad por fuera, y uno de los dos consultores que han ido para seleccionar el personal. Entonces, ahí no hubo componendas de quién iba, ni hubo recomendaciones, ni absolutamente nada. Y eso empezó a generar un ruido muy chévere y muy, muy bueno alrededor del tema, porque veían que era un tema transparente, abierto, que se había capacitado a la gente, que el que iba a llegar. Eso, por ejemplo, ¿a qué llevó? A que el personaje que nos hizo lo de servicios públicos llegó y dijo, yo vengo acá, pero no les voy a cobrar nada, porque he visto el proceso, yo aquí me formé, lo que hoy tengo lo tengo gracias a que yo participé en el municipio, fui secretario de servicios públicos aquí en el municipio. Yo no cobro, o sea, llegamos a temas de ese corte. Ahora, dentro del equipo, como era tan importante, armamos un equipo fuerte de comunicaciones. Y ese equipo teníamos una comunicadora y un literato. Fueron los dos que contratamos que tenían como el clic más chévere para poder armar eso. Y estos personajes, lo primero que hicieron fue armarle una imagen al plan de ordenamiento. Le armaron una imagen. eh, Allá hay un monumento a Alejandro Cabal, que fue el personaje que realizó cosas muy importantes de Buga. Buga es una ciudad histórica aquí en Colombia y logró hacer el tema de la carretera al Pacífico, logró llevar allá una primera telefonía en el país, no me acuerdo de qué tipo, bueno. Y hay un monumento que es un faro, que está en honor a este personaje. Entonces ellos cogieron ese faro y lo volvieron un muñequito, un logo, y ese logo le pusieron Alejo, y Alejo era el POT. Y Alejo iba y le hablaba a la gente. Incluso, por ejemplo, para ir a hablarle a los niños, en la estrategia vinculamos a los niños, a los jóvenes, a todos los actores. Entonces, habían funciones de títeres sobre el tema del ordenamiento, hicimos concursos de pintura con los niños de qué se imaginaban que fuera su municipio, hicimos unos juegos tipo scouts con los jóvenes. O sea, empezamos a generar toda una serie de estrategias, pero eso partió, digamos, desde el inicio en esta fase de aprestamiento. Ahora, pasemos a la siguiente fase, que es donde hablamos del diagnóstico. Y aquí, pues, la parte fundamental es, como objetivo, es construir las bases técnicas. Entonces, esas bases técnicas tienen como 3 componentes que debemos tenerlos siempre en cuenta. El primero es conocer. Entonces, aquí es donde hacemos fundamentalmente lo que es más un trabajo de tipo descriptivo, ¿sí? Levantar las cifras para poder conocer cuántos hay o cuántos son o cuántas hectáreas son, etcétera, etcétera. Armar esas series en el tiempo, etcétera, etcétera, que permitan conocer la situación, ¿sí? La otra parte que viene muy importante ya después es evaluar, digamos, ya cuáles son las problemáticas, cuáles son las potencialidades como sector. Digamos, aquí estamos hablando en los sectores, en cada uno de los temas, pero después viene el encuentro de todos, que es analizar los vínculos con otras actividades y sectores. Y esa es la parte que es la realmente más relevante y más importante para efectos de lo que debemos discutir. ¿Cuáles son las relaciones de causa-efecto, de incidencia o dependencia de unas variables con las otras, que nos permitan entender cómo y por qué funciona el territorio? Eso tiene que ver con variables históricas, el tema mismo del nombre. Los nombres en un territorio siempre le están diciendo a uno cosas. La quebrada La Traicionera, pues uno ya deduce que esa es una quebrada que tiene un comportamiento complicado en épocas de invierno y que no debo hacer nada cerquita seguramente antes de que yo sepa que el técnico hidráulico me diga que esa quebrada es una quebrada de torrentes súbitos, etcétera, etcétera. Entonces, estos 3 componentes son fundamentales para poder
digamos, llevar a cabo ese diagnóstico. Esa primera parte del conocer es la que uno puede volverla casi que un expediente. Em, eh, que me da la información de base, pero la parte más importante es la de la evaluación y el análisis, que debe además coser e incorporar lo que yo hago con la gente y con los actores del territorio y lo que yo hago con mi trabajo técnico. Entonces, por ejemplo, en el conocer la actividad, pues aquí en el tema minero energético, pues inventarios de recursos, dónde están localizados, qué actividades hay, qué minas hay, qué condiciones generan en general del entorno. Esa es como una parte inicial básica. En la evaluación de problemáticas y potencialidades, pues tenemos el análisis de las condiciones socioeconómicas de los mineros, de las actividades mineroenergéticas, podemos mirar su rentabilidad, etcétera, etcétera, mirar qué oportunidades hay en el mercado internacional o nacional o de vetas que no se han explotado en el territorio. Ahí voy a tener otro tipo de análisis. Y ya después tengo el análisis, por ejemplo, ya de los conflictos que yo tengo en mi relación de ese sector con el territorio. Ahí es donde nos empezamos a encontrar todos. Entonces, aquí es solo el minero, pero cuando yo junto con el agropecuario, junto con el urbano, con el otro, y empiezo a hacer ese análisis multidimensional y relacional en relaciones de causa-efecto, en términos de impactos hacia y desde los proyectos que están de cada uno de los sectores, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo tengo el corazón del proceso, porque además desde ahí es que yo puedo empezar a proponer las estrategias que van a transformar mi territorio. Entonces, en esa primera fase de conociendo la actividad, lo que es recopilar, sistematizar y territorializar la información eso es lo que empieza a alimentar ese expediente municipal para generar una base que permita tomar decisiones, pero además para poder hacer seguimiento sobre esa base. Entonces, aquí pues hay algunos temas, por ejemplo, en lo minero energético, inventariar los recursos del subsuelo y el suelo, el potencial hídrico, eólico, solar, el potencial minero, potencial en hidrocarburos, localizar, cuantificar, es un tema que se vuelve muy importante y ahí es donde aparecen pues las fuentes de información nacionales, regionales, internacionales, en muchos casos hay fuentes, por ejemplo, para hacer mapas de elevación y todo, pues por ejemplo la base espacial japonesa pues le da a uno una información buenísima para mapas de elevación, por ejemplo, ¿sí? Y pues viene todo lo que es la descripción y categorización de lo que sucede en el territorio. Y ese es un tema muy importante y que es, pues yo describo, pero además poder armar categorías para poder entender qué pasa. Entonces, ¿cómo llevo la información que obtengo y sistematizo para llevarla a categorías? Solo para ver la complejidad en el sector minero energético, miren aquí a la derecha, tipos de actividades, por ejemplo, que se presentan y que tienen condiciones de explotación diferentes y que están en fases diferentes de exploración o explotación, o si son de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, solo un sector de este tipo, en una zona, por ejemplo, aquí en los Llanos Orientales en Colombia o en el Piedemonte en Ecuador, Fernando, todo lo que son áreas que están en exploración, las que están ya abiertas en minerías de aluvión o de socavón, los sitios donde se almacena, las áreas donde se beneficia y se transforma, si hay puertos para el cargue y descargue, los procesos que se hacen de exploración sísmica, los campos de producción, si hay plantas o refinerías, los sistemas de transporte, si es por carretera, por oleoducto, más sitios de generación en el tema de energía, de embalses hidroeléctricas, hidroeléctricas, con los corredores de líneas de alta y media tensión. Fíjense que solo este sector, la sola descripción de qué es lo que está sucediendo en el territorio y cómo se integra como cadena productiva, en sus flujos y en eso ya nos empieza a marcar. Y eso hay que hacerlo con los que están metidos en la actividad. No es un tema de un consultor externo. Entonces, si yo logro tener la participación de la gente para que ellos ayuden o vayan construyendo esto que en muchos casos ni siquiera es evidente para ellos, pues empezamos a construir entre todos lo que es ese proceso de diagnóstico, pronóstico del plan de ordenamiento
del plan de ordenamiento territorial. Ahora, a eso le podemos sumar pues, las tendencias internacionales de mercado, que ya son temas económicos asociados, por ejemplo, a la minería o a la agricultura, qué está dejando, si está dejando ahorro a la gente o no le está dejando, qué problemas hay, si sale muy costoso, poco costoso, porque a partir de ahí, pues uno después va a poder formular cosas. Si yo en la agricultura encuentro que hay unos costos de transporte muy altos o de intermediación muy altos, pues el tema de las vías terciarias se me empieza, por ejemplo, a volver un tema extremadamente importante para poder generar unas mejores condiciones que hagan que se pueda generar ahorro a partir de la agricultura. Entonces, eso como en esa primera parte. Ahora, las potencialidades y las problemáticas. Entonces, ahí lo que hacemos es valorar los efectos territoriales que tienen que ver con las cadenas de producción o de localización. Toda actividad económica que se da dentro del territorio, sea inmobiliaria en lo urbano, sea agrícola, pecuaria, la piña, eso se localiza por alguna razón en determinado territorio y empieza a tener algunas ventajas o desventajas frente a otros territorios, empieza a tener unos impactos o recibe unos impactos. Entonces, aquí empezar a evaluar qué potencialidades tiene la yuca en el mercado internacional o en el local o el carbón, o si eso ya va en declive, empezar a mirar qué ha pasado con eso, qué problemas ha generado, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, eh, empezamos como en otro nivel de análisis. Los efectos de la localización que tiene sobre el entorno, por ejemplo, los efectos que puedan tener los monocultivos, en cambios en la biodiversidad, etcétera, etcétera. Empieza uno a ver, incluso dentro del mismo sector, cuáles son mis impactos propios que genero en el desarrollo de la actividad. Ya puedo empezar también a encontrar cuellos de botella para el ejercicio de esas actividades. Las vías terciarias son un factor, el uso y manejo de los insumos, o hay aspectos socioculturales que restringen, o hay condiciones de la calidad del suelo que no permiten. Entonces, por ejemplo, en Ocaña, allá con unos suelos tipo 7, que son de los más malos, les tocaba llevar, o les toca todavía, llevar materia orgánica desde el Valle del Río Magdalena para poder sembrar apenas cebolla. ¿Qué condicionantes territoriales me limitan en términos de si no tengo sitios de acopio, etcétera, etcétera? Pues voy empezando a tener ahí una serie de elementos. Y lo otro son las potencialidades y requerimientos. ¿Qué posibilidades se ven de expansión? Si tuviéramos inversión, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué requerimientos para mejorar o ampliar esas actividades se pueden dar desde el ordenamiento? Porque el ordenamiento territorial en últimas es un motor a través de las decisiones que yo doy, tanto de la regulación del uso como de los proyectos de vías, de servicios públicos, de telecomunicaciones, de energía. Lo que estoy es facilitando y posibilitando el desarrollo de las actividades humanas en el territorio bajo condiciones de sostenibilidad. Y después viene cómo me relaciono yo con las demás actividades. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa la minería versus una minería de carbón con la agricultura? Entonces, seguramente vamos a encontrar ni los machos, o frente a la expansión urbana. Y ahí es donde también ya empieza el contacto con los otros actores en espacios conjuntos para poder ir mirando lo bueno, lo malo, lo feo, y inicialmente pues darnos y jalarnos el pelo, pero para tratar de ir llegando a acuerdos. Entonces, fíjense que estos tres momentos son muy importantes dentro del ejercicio que tenemos en relación con la formulación del diagnóstico. Y lo otro importante es que todo esto que vamos haciendo, así como les comentaba con John Snow, el padre de la epidemiología, todo esto se tiene que ir traduciendo en esquemas sobre el mapa del territorio. Entonces, aquí seguramente tenemos en este, habíamos hablado, por ejemplo, necesitamos hacer un mapa de los recursos minero-energéticos, un mapa de proyectos e infraestructuras, un mapa de la cadena productiva de cómo juega en el territorio. De ahí sale un capítulo síntesis, y eso seguramente tiene otro montón de mapas de los títulos mineros, y todo lo que uno más quiera.
Pero todos estos mapas, ahora con la facilidad de los sistemas de información geográfica, pues después me permiten empezar a hacer cruces, a construir modelos que me permitan entender mejor la realidad. Y eso que yo voy construyendo en cada sector, pues entra a discutir también en el sistema geográfico con los otros sectores. De los otros sectores yo puedo tener unas áreas de alto valor agropecuario que cuando lo cruzo con los mineros, entonces tengo debajo la mina de carbón de un suelo de primer nivel de producción agropecuaria. Entonces ahí es donde vienen las decisiones, bueno, ¿por dónde nos vamos? Entonces, ahí es donde empezamos y requerimos hacer esta parte que es la más relevante, que es ese diagnóstico sistémico del ordenamiento de nuestro territorio. Entonces, este es el énfasis central. En el caso de Buga, por ejemplo, en la fase de diagnóstico, nosotros hicimos barrio a barrio un ejercicio de cartografía social donde mapificamos lo que la gente entendía, comprendía, las problemáticas que entendían. Eh, para eso, los comunicadores, incluso con el tren turístico, se iban en el tren turístico a hacer perifoneo en los días anteriores para que la gente asistiera. Hubo unas muy buenas asistencias en las mesas. Fuimos a las zonas rurales. Incluso allá el tema de subir al páramo, pues era muy complicado porque allá estaba la guerrilla. Con la forma en que se llevó el proceso, dijeron, nosotros estamos tranquilos, nos parece muy interesante lo que están haciendo, vengan acá arriba sin ningún problema. Estuvieron sentados los mismos personajes en la parte alta hablando de la conservación del páramo. O sea, se generó un espacio que permitió que hasta los actores armados opinaran sobre el tema, que nos dejaran entrar allá arriba. Hubo casos muy bonitos como se fue la luz en uno que era 6:30 de la tarde, como 6 de la tarde, y se fue la luz en el salón comunal y la gente dijo, no, nos vamos para el parque y las familias, las mamás con los niños y todos en los mapas en el piso, pegando los papelitos de colores y eso fue un tema muy interesante que se alimentó con ejercicios pedagógicos de otro tipo. El proceso ya en su arranque oficial, por ejemplo, tuvo una ceremonia de inicio en la sede de la Universidad del Valle. Hubo palabras del alcalde, palabras de la presidenta de la Cámara de Comercio, del consultor. La universidad llevó un par de grupos musicales de la universidad, estaban todos los actores representativos y una copa de vino para darle inicio al plan de ordenamiento territorial. Entonces, digamos, todo este tipo de herramientas son muy importantes. Y hay un aprendizaje que fue muy interesante para el proceso de participación. Ese proceso de participación funcionó muy bien y yo lo atribuyo a varias decisiones que tomamos. La primera era, pues, ese proceso previo de capacitación y todo, pues eso fue, digamos, un proceso que fue, digamos, muy exitoso en ese sentido. En segundo lugar, la metodología como la construimos, con la comunicación como parte fundamental, siempre hubo información y eso que en esa época pues no había tantas facilidades como ahora, el celular y todo eso, pues eso, esa época todavía creo que apenas era un artículo de lujo. Eh, Se buscaron los canales con los líderes, con los barrios, eso, para mantener información permanente. Entonces, eso hizo que la gente estuviera presente. Los grupos crecieron a medida que se fueron haciendo mesas y eso, la participación, sobre todo en las mesas de trabajo, fue creciendo. Pero lo otro fue que encontramos una forma muy interesante, porque la cartografía social, cuando fuimos a los barrios y las veredas, ahí hicimos un primer nivel de interpretación del territorio que fue del interés vital de la gente. Entonces, el interés vital, ahí no íbamos a hablar ni de competitividad, ni de sostenibilidad, no, eran los intereses vitales de mi barrio, de mi entorno inmediato, en lo que la mayoría de la gente se mueve. Tuvimos otra visión de territorio que estaba ya específicamente con gremios, con asociaciones, donde se planteaban los temas sectoriales y se ponían en relación con los otros. Entonces, eso generó otra capa de información
porque era otra lógica y se discutían los temas en otra escala. Y la tercera, que era la del interés general, que era un poco el qué es en general el municipio y para dónde es que vamos, que tenía actores de los que estaban en los intereses vitales y en los sectoriales unidos, y ahí entraban también, por ejemplo, actores nacionales, que hay algunas entidades nacionales con amplia participación, que entran dentro de la estructuración de lo que es ese territorio. Entonces, con eso logramos tener un proceso, y dentro del proceso de construcción inicial de los documentos tuvimos muy en cuenta lo que la gente dijo y lo que salió de los talleres para armar el diagnóstico. La tercera fase tiene que ver con cómo proyectar a futuro nuestro municipio y cómo en esa visión de futuro entran todos los diferentes sectores, actores, territorios, subterritorios, etcétera. Y ahí es donde entra la fase prospectiva. Entonces, la fase prospectiva, inicialmente, como se ha manejado como pongamos una visión de futuro. Entonces, el proceso de visión de futuro es que nos sentamos entre un grupo que viene en el proceso de participación y analizamos a ver cómo, a dónde debemos ir, y definimos un derrotero y formulamos un párrafo que nos orienta. Entonces, digamos, esa es una forma, pues, digamos, sencilla de abordar el tema, pero ahí es donde la prospectiva como técnica nos ayuda muchísimo, porque la prospectiva sí nos permite generar unas condiciones un poco más técnicas para poder llevar los debates y las discusiones para definir esa visión, y sobre todo cuáles son las líneas estratégicas alrededor de las cuales debemos orientar todas nuestras estrategias del plan de ordenamiento. Esa perspectiva, pues fundamentalmente, pues aquí en América y en Colombia hemos aplicado las técnicas de perspectiva francesa, que si la mira uno desde acá, no es una fase que esté, digamos, no involucrada con el diagnóstico. De aquí tenemos que devolvernos al diagnóstico para generarle ahí un módulo donde cuando hagamos esa tercera fase, es esta de los cruces, aquí empezamos a involucrar con lo que se llama la identificación de los factores estructurantes del territorio. Entonces, aquí hay unas herramientas como la matriz estructural, que permite definir de todas las variables que han salido de cada sector y cada tema, poder llegar a unas 50, 60 variables y poder cruzar las 60 con las 60 para ver cuáles son las que más influyen sobre cuáles son las más dependientes. Ese ejercicio, que es un ejercicio, es algo complicado, que no se puede hacer tampoco con un gran número de gente, pero es un ejercicio muy interesante, le permite a uno ya identificar cómo funciona el territorio, los resultados, y a partir de ahí empezar a identificar dónde es más clave que yo le empuje, porque eso me empuja todo el sistema. O cuáles son algunos factores del territorio que a mí yo puedo decir, vamos a pegarle a las carreteras. Y eso en general, si yo no tengo ese tipo de análisis, lo meto como un proyecto. Pero resulta que aquí me dice que no, las carreteras son resultantes de A, B, C, D. Entonces yo debo pegarles a B, C, D y no a las carreteras. Entonces me ayuda a ordenar las estrategias de hacia dónde y por dónde voy, y me ayuda a armar esa visión de futuro. Ahí hay unas técnicas que me ayudan a identificar unos escenarios tendenciales, unos escenarios probables, con ciertas condiciones, y con eso es mucho más fácil hacer el proceso de concertación de cuál va a ser la apuesta de visión de futuro. Entonces, esta es una herramienta muy importante y muy interesante para poder, eh, avanzar, dentro de lo que es la siguiente fase, que es ya la formulación. Entonces, esa es la que nos hace el puente. Esto en general nos involucra dentro de los procesos de ordenamiento territorial. Ahora, una vez que yo tengo armada la visión es la punta de la pirámide hacia donde yo quiero apuntarle. Esa visión tiene un papel muy importante porque es el sueño. Pero además de ser el sueño, eso comunicativamente hay que venderlo, y es un tema que debe
volverse repetitivo en los 12, 15 años que dure el plan de ordenamiento, yo empiezo a desarrollarlo y empiezo a montar las políticas de mediano y largo plazo, que son criterios de orientaciones de diferente orden, que me sirven para poder lograr esa visión. Son orientaciones tanto al sector público como al sector privado. Ahora, esas políticas pueden ser ambientales, de desarrollo económico, de uso y ocupación del suelo, de espacio público. Yo le puedo poner las políticas que quiera. Son políticas orientadoras de todo lo que pasa en el plan de ordenamiento, de hacia dónde deben tender esas políticas. Ahora, esas políticas, por tanto, deberían ser políticas para que realmente sean orientadoras, más o menos que tengan sujeto, verbo y predicado. Porque en general esas políticas terminan, por ejemplo, reducir el déficit de vivienda. Pues sí, eso todos lo sabemos. Eso, ¿y qué le aporta? Eso lo dijo el plan anterior, el plan de desarrollo, el plan de vivienda. No tiene absolutamente nada. Entonces, aquí las políticas tienen que ser mucho más orientadoras y deben agarrarse de los resultados de ese ejercicio de integración, ¿sí? Entonces, vamos a promover la reducción del déficit de vivienda y yo puedo empezar a amarrarle de tanto a tanto a través de intervenciones integrales de más de 100 hectáreas y de la coordinación de la red, de la expansión de las redes de servicios públicos y un sistema de incentivos al sector privado, por decir algo. Esa política, fíjense, es mucho más orientadora y contundente y me empieza a amarrar con decisiones de ordenamiento y con instrumentación. Entonces, no son entonces deben ser menos políticas, porque cuando son políticas, reducir el déficit, entonces en hábitat, aumentar el espacio público, reducir el déficit de vivienda cuantitativo, y empieza a tener unas listas de mercado que no terminan en nada. Entonces, yo debo empezar, entonces, por ejemplo, si lo miramos aquí desde lo minero energético, entonces, quiero lograr un modelo sostenible de explotación minero-energética, amigable con el ambiente, especialmente garantizando la preservación de la cuenca de la quebrada tal. Entonces, yo puedo empezar a conectar cosas para ir llevando hacia la integración de acciones. Este es un tema muy importante porque la visión es la gran integradora de todo, pero las políticas también en otro nivel ya más detallado y más abierto porque es más horizontal por diferentes temas, yo puedo o debo empezar a integrar las acciones también de forma que no sean sectoriales, porque parte del problema que tenemos nosotros con los planes de ordenamiento es que, o con los planes de desarrollo, es que terminan abiertos en componentes con programas y proyectos que después durante su ejecución nunca se hablan. Cada uno se va por su lado, llega un secretario nuevo, fija unas prioridades de ese listado gigantesco que tenía y no tiene nada que ver. Y cuando vamos a ver si le estamos apuntando a la visión, ya no le estamos apuntando. Entonces, estas políticas hay que pensarlas en función de los criterios y orientaciones integrales pensadas mucho más holísticamente, sistémicamente, incluso que tengan cómo y qués integrados para que orienten la acción pública y privada y enfocadas a desarrollar la visión. Ese es el enfoque y el papel para las políticas que son como el segundo nivel en las decisiones de ordenamiento territorial. Están lo mismo con riesgos, con identidad cultural, con la parte regional de cómo nos relacionamos con los municipios vecinos, cómo nos relacionamos con la subregión, con la cuenca, etcétera, etcétera. Pues ahí entran todo ese tipo de decisiones. Ahora, en el caso colombiano, pues estas políticas, acuérdense que veíamos como el mapa de Jon Snow, todo debe ir territorializado. Entonces, estas políticas pueden expresarse también ya en unas primeras líneas del modelo territorial del municipio.
dónde queremos proteger, dónde no, dónde queremos abrir el uso o la minería, dónde no, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas políticas, yo ya puedo empezar a integrarla con decisiones territoriales que son mapas con polígonos, líneas, puntos que definen ya derechos y deberes en relación a la propiedad, en relación con lo que se pretende en un modelo de ordenamiento territorial municipal o regional. Entonces, por ejemplo, la política ambiental, de manejo ambiental, resolver los conflictos, etcétera, política de paisaje, etcétera, yo ya la puedo traducir en una estructura ecológica con unas áreas excluidas, con unas áreas restringidas. Si lo pensáramos solo es de minería, por ejemplo. En los sistemas relacionados con el tema minero energético, yo tengo ya unas líneas de alta tensión, una red de transmisión existentes, unas proyectadas, con unos impactos que implican que deben alejarse unos aislamientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya puedo ir armando esos mapas, que son los que me traducen esa política ya en relación al territorio. Y hay un tema que es clave que manejamos aquí en Colombia, que es la clasificación del suelo. La clasificación del suelo es muy importante que aparezca ya como primera decisión del ordenamiento, que es definir qué es urbano, qué es expansión, que es lo que voy a habilitar en mi periodo del plan de ordenamiento para volverlo urbano, qué es rural y qué es lo que voy a proteger como áreas protegidas. Esta es la primera decisión ya que afecta a los derechos de propiedad, que es fundamental y que queda quedar definida en los primeros niveles de la planificación y del ordenamiento territorial. Porque eso primero ya me da las pautas fundamentales de a qué me debo dedicar yo en ciertos territorios, unos enfocados a la conservación, otros a urbanizarse, otros a ser urbanos, otros que se dedican a transformarse en el tiempo y los que van a dedicarse a la explotación y al manejo de los recursos naturales en las áreas que son rurales, con unos criterios diferentes. Entonces, ahí empezamos a armar. Ahora, esto está amarrado a las políticas, o sea, es la expresión territorial de las políticas que le pegan a la visión de ordenamiento territorial. Si esta primera parte la logra uno tener armada a nivel municipal, general, ya uno tiene prácticamente todo lo que es el componente estratégico de para dónde queremos ir con el municipio. Y eso es una cosa que es relativamente corta, no es una cosa gigantesca ni nada, es un acuerdo sobre todos estos temas que me dan esa estructura básica general de lo que es el municipio. Ahora, de aquí ya para empezar a meternos ya más en profundidad, bueno, aquí no es tan con sector urbano, en el caso colombiano, nosotros esa parte estratégica, después la desarrollamos en detalle en un componente urbano y la desarrollamos en un componente rural, que desarrollan esas decisiones y desarrollan en más detalle las políticas y la visión, pero ya en cada uno de los componentes. En ese contexto, entonces, en lo urbano aparece inicialmente pues todo el tema de la estructura pública como elemento ya importante. Seguramente en este esquema municipal aparecen las vías de integración regional, las vías nacionales, las vías férreas, etcétera, etcétera. Pero ya en el urbano, pues nos va a aparecer el plan vial ya detallado, ya entra la terminal específica, los sitios de paradero, si hay el metro o no hay metro, la terminal de transporte, ya en mayor detalle. Entonces, en lo urbano, ahí arranca esa estructuración de lo urbano tendrá seguramente sus propias políticas ya de espacio público específicas, ya más detalladas, y ahí en lo urbano, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero es lo público. Lo público, ¿qué es? Estructura ambiental, que puede ser público-privada, sistema vial, infraestructura, toda la que va para movilidad y accesibilidad, sistemas de servicios públicos, sistemas de equipamientos, las dotaciones para educación, para salud, para bienestar social,
las dotaciones para la economía, plazas de mercado, etcétera, etcétera, y el espacio público. Esa estructura es la que me soporta el territorio. Y una vez sobre esa estructura, ahí sí yo puedo definir el uso del suelo y puedo definir qué tanto puedo yo desarrollar en metros cuadrados de ese uso. Y eso va a depender del espacio público, va a depender del espacio público, va a depender de los servicios públicos. Por ejemplo, acá en mi municipio, en La Calera, hay 7 polígonos de expansión urbana y esos polígonos de expansión urbana no tienen agua y los están abriendo porque hay presiones inmobiliarias, entonces los están abriendo y no se está haciendo el ejercicio como es en función de la capacidad que yo tengo del agua, pues yo digo que aquí pueden vivir 50.000 o 100.000 personas, no al revés. Entonces aquí se abre la norma y lo que generalmente lo que se hace, por presiones inmobiliarias, se abre la norma y se dice acá pueden haber vivienda, aquí puede haber no sé qué, ni siquiera se modela eso cuántas viviendas va a dar y eso cuánta agua va a demandar. Y ahí entonces es donde después vienen los problemas en la ejecución por las decisiones. Entonces, eso en la parte urbana. En la parte rural, opera un poco al revés. Aquí lo más importante son los recursos del territorio, dónde puedo cultivar, dónde debo proteger, dónde puedo tener algún tipo de transformación, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, entonces, casi que lo privado es lo que es más importante. El manejo que yo le doy, si puede ser con agricultura, la agricultura puede ser con medios mecanizados o esa agricultura tradicional campesina. ¿Cómo hago yo para entender y manejar esos componentes? Y en lo rural, pues hay un componente que es crítico y es que nosotros tenemos la coincidencia de 3 factores, tanto en lo urbano como en lo rural, que eso lo vamos a detallar en la otra charla, y es que tenemos el subsuelo, tenemos el suelo y tenemos el vuelo. Entonces, el subsuelo en general en nuestras constituciones es de la nación. El suelo está principalmente asociado a la propiedad. Yo soy propietario de un plano, de una superficie que tiene unas características y está el aire que está encima, que ese no es del dueño, ese es de la colectividad y por eso es que hablamos de plusvalías. Eso lo define el plan de ordenamiento en desarrollo de la función, en desarrollo de la función de la propiedad, de la función social y ecológica de la propiedad que ya tenemos incorporadas en la mayoría de las constituciones. Entonces, en ese contexto, la planificación aquí también tiene que empezar a pensarse, fíjense, desde la gestión, cuál prima sobre cuál, a cuál le voy a dar más importancia, cómo construyo ese régimen de derechos y deberes asociados a estos componentes. Entonces, este cuadrito después lo vamos a explicar en la próxima sesión un poco con más detalle, pero aquí era para que lo miremos dentro del contexto de la toma de decisiones que tenemos con el plan de ordenamiento territorial. Y después es cómo llevamos eso ya a decisiones de ordenamiento. Entonces, tanto en la parte urbana como en la parte rural, hay un nivel intermedio de definición de categorías de planificación que nos dicen cómo debemos manejar esas porciones de suelo, que aquí en Colombia las llamamos los tratamientos, hay otros nombres de acuerdo a la zonificación ecológica y económica, por ejemplo, en México, que responden a las condiciones ya particulares del suelo. En ese gráfico que vemos aquí a la derecha, entonces nosotros vemos la bola de la mitad, para ver el ejemplo, son áreas de uso minero energético, digamos, áreas que tienen un potencial de carbono, de lo que sea. Y hay unas áreas A, que son áreas agropecuarias, hay unas áreas F, que son áreas étnicas, E, que son áreas étnicas, hay unas áreas D, que son áreas ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, cojamos aquí el B y el A, yo tengo áreas de vocación agropecuaria que no tienen problema con uso minero energético. Entonces, en estas áreas, yo digo, usted aquí podrá desarrollar actividades agropecuarias, etc. Pero aquí tengo unas áreas agropecuarias que se me cruzan con áreas mineroenergéticas, entonces, con carbón. Entonces, aquí construyo otra categoría.
que puedo llamarla un área de conflicto minero agropecuario. Y esa área de conflicto minero agropecuario la resuelvo y la manejo de la siguiente manera. Si usted va a hacer actividad minera, deberá darle prevalencia a la actividad agropecuaria, dejando unos aislamientos de tanto, ya le empieza a dar el manejo espacial. Ahora, esas agropecuarias también pueden estar cruzadas con áreas étnicas, por ejemplo, aquí en este polígono que estoy señalando. Entonces, según la Constitución, las áreas étnicas dependen de la comunidad étnica, etcétera. Entonces, aquí lo definirá el cabildo, lo definirá el resguardo, lo definirá el que sea, no podrán los colonos entrar acá, bueno, y los mineros tampoco, porque en las áreas donde hay minería, pasa a ser de las comunidades étnicas. Bueno, entonces, fíjense cómo a partir de que es un ejercicio muy sencillo, esto nos sirvió para armar todo el sistema de categorías que propusimos para el sector mineral-energético y también para el sector agropecuario aquí en el país. Es muy sencillo porque permite identificar unas categorías. Un poco la idea aquí a nivel nacional era que estas categorías que se armaran, aquí pues no están los nombres que deben ser, las definiera a nivel nacional para que fueran ya aplicadas en el plan de ordenamiento de los municipios, pero que todos los municipios manejáramos las mismas categorías para poder tener unos criterios similares y poder asignarles programas de inversión desde el nivel nacional a esas categorías. Por ejemplo, donde hay que hacer reubicación de población de actividad agropecuaria en áreas ambientales de parques nacionales o cosas de este tipo. Entonces, esto es un nivel muy importante que en lo urbano equivale a cuando decimos esta zona es renovación urbana, esta zona es desarrollo, esta zona es conservación, esta zona es consolidación o esta zona es mejoramiento de barrios. Entonces, cuando yo tengo un área deteriorada o que su uso no es el más adecuado para su potencialidad, entonces debo transformar su estructura urbana, debo un poco tumbar lo que hay ahí para volver a levantar. Entonces digo, usted ahí es renovación urbana. Fíjense que no he hablado del uso del suelo, ni he hablado de la edificabilidad, he hablado de formas de intervención. Entonces, la renovación urbana tiene unas reglas de juego. Usted cuando haga renovación, me tiene que dejar el mismo espacio público que tenía, tiene que hacer esto, tiene que involucrar a los propietarios del suelo y a los que vivían ahí y hacer protección de moradores. Yo pongo todo un sistema de reglas de juego de cómo funciona el manejo y la gestión de ese territorio. Fíjense que ahí no hablo ni de cuántos metros cuadrados, ni de si es maíz o piña, no. Entonces, este es un segundo nivel. Entonces, en nuestra estructura, para ir consolidando cómo vamos, tenemos la visión, tenemos las políticas, esas políticas se traducen en los mapas de las principales decisiones territoriales y en la cual la clasificación del suelo es la más importante, relevante en términos de lo que pasa. Después nos bajamos a lo urbano y rural. En lo urbano, toda la definición de la estructura de lo público se vuelve muy importante. La estructura de lo público en lo rural depende de donde yo pueda tener gente. Entonces, si yo tengo un área que defino que es protección, pues allá no va a llevar ni carreteras ni servicios públicos, sino donde haya población campesina, donde haya tema agropecuario, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema. Entonces, yo tengo eso que venimos bajando, tengo la clasificación del suelo, urbano, expansión, protección, rural, y después me entran estas categorías. En lo urbano se llaman renovación, desarrollo para lo que quiero, que no sea urbanizado, no sea construido, cómo lo debo hacer, que debo dejar sesiones para parques, sesiones para vías, etcétera. Y en lo agropecuario es este ejercicio que vemos acá en estas bolas para definir esas categorías. Cuando tengo eso armado, entonces aquí yo ya en esta diapositiva ven las categorías que me pueden salir, pues yo ya le puedo armar lineamientos de política, instrumentos asociados, recomendaciones específicas, instrumentos financieros, ambientales, información. Ya le puedo poner lo que quiera a esa categoría para poderla administrar, manejar y darle un mensaje tanto a los propietarios como a los que tienen actividad económica, como al que venga de afuera, de cómo funciona cada polígono de estas categorías. Bueno, y después entonces yo sí ya me paso a definir uso del suelo y ese uso del suelo con el manejo que le puedo dar. Entonces, el urbano yo ya digo, usted aquí
puede ser vivienda con algún tipo de comercio. Usted me tiene que, aquí le voy a permitir porque es un área que está cerca del sistema de transporte masivo, entonces vamos a densificar aquí, entonces le voy a permitir 15 pisos o una densidad de tanto. Entonces fíjese que, y ya después ahí meto la norma de detalle, con aislamiento, sin aislamiento, si quiero que le entre el sol, entonces ¿qué debo hacer? Si quiero que le pase el aire, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo localizar las manzanas? Etcétera, etcétera. Ya entro a ese detalle. En lo rural, ¿cómo entro? Pues aquí yo ya le digo, usted va a manejar es con minifundio, dejando unos mosaicos de reforestación de tanto por ciento. Aquí usted puede tener un uso agrícola, aquí un uso pecuario, aquí un uso minero. Eh, Aquí puede tener unas áreas para transformación industrial de la actividad pecuaria, aquí unas áreas de conservación. Ya baja uno a asignar esos usos del suelo y en ese uso, entonces, en las áreas agropecuarias permitimos una vivienda por predio para la familia campesina o permitimos unas áreas suburbanas para vivienda campestre de la gente más cercana de la región porque hay unas áreas turísticas de un río muy importante que tiene unos balnearios, etcétera. Entonces ahí pueden haber unos hoteles de tales características con una ocupación de tanto. Ya entro yo a definir esa parte. Y ya con todo eso armado, entonces ya yo defino específicamente criterios específicos dependiendo de cada sector, de cómo debe intervenir, pues que aquí no me voy a sentar. Y después, digamos, casi que al mismo tiempo, como les decía, pues yo tengo que estar haciendo la revisión de esas actividades desde la gestión, de acuerdo a cómo administro externalidades negativas, externalidades positivas que me genere, si tengo que meter instrumentos compensatorios o meter instrumentos como planes de gestión social, si tengo que reubicar unas familias, cómo se deben invertir, por ejemplo, recursos de licenciamiento. Ahí obviamente entra todo el marco legal, de competencias, etcétera. Pero aquí un tema muy relevante es, en últimas, una de las preguntas fundamentales de la gestión es, ¿quién paga y quién se beneficia del desarrollo de mi municipio? Aquí no voy a tener mucho, pues porque es el tema que vamos a tratar en la última sesión, pero aquí es donde se articula y se mira cómo donde yo tengo oportunidades para que se genere actividad económica, se genere renta, etcétera, cómo eso retribuye en alguna medida con cargas o con aportes a la construcción de ese territorio, sobre todo donde hay áreas deficitarias o áreas que no pueden producir lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos generar esa equidad en nuestro territorio? Porque en últimas el componente de gestión pues tiene unas 3 labores fundamentales. Por un lado, orientar las inversiones para el desarrollo de las actividades en el territorio. Por el otro lado, hacer la articulación territorial y ver quién y cómo asume los impactos negativos. Y cómo se reparten los beneficios también entre Estado y particulares y entre particulares, entendiendo que la planificación también siempre genera inequidades con el tipo de decisiones que yo genero. Entonces, este es el escenario que les quería plantear. Nos demoramos un poquito más. De lo que compone y de cómo se arma y de la experiencia en relación con la construcción de estos instrumentos. Nosotros en el caso de Buga, para rematar, en el caso de Buga, hicimos unas mesas sectoriales que pasaron del diagnóstico a la parte de formulación para armar las propuestas. Ya tuvimos unas negociaciones bastante interesantes. En la parte de la visión, ahí sí ya se hizo un taller que nos fuimos a una finca donde había más o menos 25 personas muy claves, representantes de diferentes sectores del municipio. Y el contexto, ahí fue donde se definió la visión, esa se socializó y después ya volvimos con los otros grupos más amplios a las mesas de trabajo para armar las estrategias y armar las otras partes. Ahí hubo temas muy interesantes, por ejemplo, una concertación cuando estábamos en las mesas de espacio público, al frente de la Catedral de El Milagroso de Buga. Esa catedral tiene pues está hecha donde hubo un milagro del Señor de Buga. Esa catedral es de las que más le tributa al Vaticano. Y al frente de la catedral hay un
una plazoleta. Y después sigue un eje de ancho de una manzana hasta abajo, hasta donde está la vía regional. Y en esa manzana estaban todos los vendedores de íconos religiosos, escapularios, bueno, todo eso que se vende alrededor de los sitios religiosos. Y había una discusión entre la curia y los vendedores ambulantes por la ocupación del espacio, además porque esa manzana no es pública, sino es una manzana privada que la demolieron para darle frente a la basílica. Entonces, la discusión estaba en que se fueran los vendedores ambulantes a un sitio cualquiera de esos en los que se meten a los vendedores ambulantes para que no estén en la calle y a donde no vuelva a llegar nadie más. Ellos dependen de la gente que llega. Entonces, fue una discusión muy interesante porque pues era muy álgido el tema y entonces más o menos al final tocó decir, bueno, vengan aquí los comerciantes, el representante de los comerciantes, venga acá el representante de los vendedores ambulantes. Yo me acuerdo que más o menos fue como en un ring, y entonces aquí el uno y aquí el otro. Y entonces fue, bueno, ¿cuánto llevan discutiendo esto? No de cuántos años. ¿Lo han podido solucionar? ¿Ven una? No, no la vemos. ¿Ven ustedes que dentro de las 2 mesas que nos quedan de trabajo podamos solucionarlo? No, listo. Entonces, no es un tema que vamos a resolver en el POT, será un tema que queda como un proyecto que se resolverá después para que no nos parara las negociaciones del plan de ordenamiento. Pero lo interesante fue que después mirando cómo solucionar el tema, como ese eje es tan importante, entonces un poco al cambiar la escala y mirar el eje, dijimos, pero si aquí caben todos. Entonces lo que se armó fue un proyecto de renovación urbana alrededor del eje que tiene casi 1 kilómetro de largo. Dijimos, vamos a darle más fuerza a ese eje porque es el eje por donde llegan todos los que llegan a rezarle al Cristo de Buga y además la mayoría de bajos ingresos, entonces llegan generalmente en bus. Entonces lo que hicimos fue, planteamos la terminal de transporte que ya se construyó pegada al eje regional, a la doble calzada, a la vía nacional, pero contra el eje peatonal para que la gente pudiera llegar a pie. Y llegando a pie, todo ese flujo lo podíamos canalizar en un espacio, ahí cabíamos todos, los vendedores ambulantes, los comerciantes, podíamos expandir la actividad. Y entonces volvimos, fue un proyecto de renovación urbana, cuando se los presentamos, ¿cómo les parece? ¿Ahí cabemos todos? Ah, sí, ahí cabemos todos. Y entonces pasaron, uno digamos, pasaría de ser rival, el conflicto, a ser socio. Vamos a ser socios de un eje en el que cabemos todos, en que hay que abrirle espacio para que se formalicen los vendedores, pero sobre el eje de la actividad. Y para que los comerciantes ya no tengan a los vendedores, sino tengan competencia formal y no la informal al frente. Entonces, ese, por ejemplo, fue un ejemplo interesante de lo que sucedió. Yo no sé qué habrá pasado con eso, me imagino que sobre eso no se avanzó mucho, pero, por ejemplo, sí se logró darle más fuerza al eje religioso, que es parte fundamental del desarrollo cultural y el desarrollo económico del municipio. Al final, después el tema fue un poco triste porque nuestro contrato solo llegaba hasta dejar formulado el plan y el acuerdo. Hicimos un acuerdo que era relativamente sencillo, de pocos artículos. Después llegó allá otra gente, llegó como que un abogado, yo me acuerdo de qué municipio, ahí del norte del valle. Llegó un abogado y eso metió allá unos cuentos en que eso terminó en un mamotreto que definía hasta de qué material eran las luminarias del alumbrado público, que eso, pues eso no se llega en un plan de ordenamiento territorial, que es un instrumento estratégico principalmente. No es un instrumento para hacer la norma del pedacito del alero y del voladizo y del no sé qué, y de que ahí los arquitectos se quedan embelesados, sino es un tema mucho más estratégico, orientador del desarrollo del territorio. Eso de la norma de detalle, todo incluso podía estar después en otros instrumentos para dejar un instrumento que sea realmente orientador. Entonces, pues hasta aquí quería hacerles esta presentación que recoge un poco, así de manera muy rápida, pues la experiencia, en la cartilla que les pasé, pues ahí tienen ustedes más información un poco más detallada de estos temas. Y no sé qué comentarios y qué preguntas tengan sobre este tema.
Sí, Fernando. Ujú. maestro, compañeros. A ver, bueno, básicamente es importante compartirles las experiencias para ir hasta cierto punto solventándolas. Bueno, a nivel del Ecuador, la Secretaría Planifica Ecuador, la encargada o la rectora de la planificación, como tal, determina los lineamientos para el desarrollo tanto de los, no tanto, sino más bien aquí se promulga o se promueve el desarrollo del plan de ordenamiento y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. En el caso específico de todos los gobiernos, en este caso territoriales, si fuera el caso, desde la parroquia, que es el gobierno territorial más pequeño, hasta la provincia, que es el más grande. Bajo este esquema, eh, quedan bastante debiendo en el sentido de que las guías emiten una guía de formulación y actualización cada vez que entra una nueva autoridad. Normalmente esto está relacionado con los periodos electorales. Para la actualización y en algunos casos coincidentemente para, digamos, hacer un nuevo plan, cada 10 años probablemente. Y la actualización sí cada vez que ingresan las nuevas autoridades, cada 4 o 5 años. Donde se da un especial énfasis el momento de la generación de la guía al tema del desarrollo, pero no tanto al tema del ordenamiento, ¿ya? Por lo tanto, esa es una falencia nacional a nivel, digamos, de todo el país. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el siguiente paso de estructurar ya lo correspondiente a los planes de uso y gestión del suelo, y si no se tiene plasmado un buen ordenamiento, como tal, prácticamente en esa gestión toca rehacer ese trabajo que no se terminó, o mejor dicho, no se lo hizo en la primera etapa. Esa es una cuestión que lamentablemente el ente rector, en este caso la Secretaría de Planifica Ecuador, ha quedado mucho debiendo. Antes la anterior Semplades, que era la encargada, debe mucho en ese sentido, como primer razonamiento. Por lo que los técnicos, quienes hemos participado en algunas de estas instancias, yo tengo, ahora estoy, digamos, gozando de esa suerte de poder adquirir este conocimiento y en otros casos ciertamente me ha tocado el tema de la investigación para poder solventar estas necesidades, pero como política no está incorporado y ese es un terrible error que existe. Y otra cosa que es fundamental mencionar también a nivel del país es que en la Constitución establece o está citado como tal la formalización y el establecimiento como tal de los gobiernos regionales, los cuales tampoco no existen en nuestro país. Está definido zonas de desarrollo, pero los gobiernos regionales que deberían responder hasta cierto punto a esas zonas que vendrían a ser gobiernos zonales o regionales no existen. Por eso es que no existe la transversalidad para el desarrollo de iniciativas, sino más bien como que trabajamos exclusivamente hasta el tema de la provincia, jurisdicciones no complementarias ni integrales. Entonces, la verdad, eso sí nos ha limitado muchísimo creo que en el desarrollo, sobre todo productivo, y en otras líneas también, pero lamentablemente eso es lo que sucede en mi país. Pues ahora estamos contando con esta fortuna de poder, digamos, fortalecer este conocimiento para ver la manera de cómo se lo puede transmitir, sobre todo, es lo importante. Gracias, Fernando, por compartir allá la experiencia de Ecuador. ¿Semplades entonces ya no existe? ¿La No, cambió? ahora se llama la Secretaría Planifica Ecuador. Ok. Ujú. De los aprendizajes de Ecuador en el tema de ordenamiento, eh, digamos, ellos tuvieron creo que al tiempo, un poco antes, la ley orgánica de ordenamiento territorial
que además creo que es mucho más fuerte y tiene más herramientas y elementos que la ley orgánica nuestra. Entonces, ese es un avance. Y lo otro es que en los instrumentos que ellos tienen de ordenamiento territorial, hay un tema que les podemos aprender y es que hay algunos que tienen mayores flexibilidades, ¿sí? Y instrumentos de escala inferior pueden hacer transformaciones de un instrumento de escala superior. Entonces, ese, por ejemplo, me parece que es un tema interesante porque aquí en Colombia nos hemos vuelto un sistema psicorrígido. Entonces, las determinantes de un POMCA, que es el plan este de manejo de cuencas que tiene un enfoque ambiental, define unos polígonos en unas escalas muy grandes donde dice aquí es protección. Cuando uno llega al detalle en un plan de ordenamiento, dice, sí, está dentro de un polígono de protección, pero esa área hay que correrla porque ya tengo información de más detalle. Ah, no, no puede porque el plano escala 100.000 ya dijo que era, no, pues que yo estoy trabajando en escala 25.000, no me lo deja ajustar. Entonces tenemos un sistema extremadamente rígido que no deja y no permite. Se supone que cuando yo hago planificación de más detalle, pues voy a tener nueva información que retroalimenta la escala superior. Pues aquí eso no existe. En cambio, en Ecuador sí hay unas ventanas interesantes de poder hacer ajustes vía planes de un nivel inferior para acoplarse al sistema del ordenamiento. Nosotros en Bogotá montamos una cosa que funciona interesante y es, por ejemplo, con el tema de las áreas de riesgo. El plan se actualiza dinámicamente todos los días. Entonces, cada vez que ahora es el IDIGER, antes era la DEPAE, el IDIGER, que es el instituto que da los conceptos de áreas de riesgo, cada vez que da un concepto de un área de riesgo alto, esa área se vuelve automáticamente suelo de protección en el plan de ordenamiento. Porque el plan de ordenamiento tiene la ventanita que dice que cuando el concepto salga de ahí, se actualiza el plan. Entonces, fíjense que hay, digamos, formas también de volver uno el instrumento rígido, volverlo dinámico, en la medida que yo construyo reglas de juego, porque el plan en últimas es como un Lego. Yo lo que defino es el manual del usuario y tengo son unas fichas. Esas fichas son las herramientas que yo utilizo en el ordenamiento y es el municipio el que juega con sus actores en el proceso de participación, el que juega con el Lego para armar su territorio. ¿Con qué? Con unas reglas generales que están dadas por la ley o por el mismo plan de ordenamiento territorial. Entonces, yo puedo construir eso. Entonces, ese es otro tema que me parece importante y es concebir, y eso vuelve nuevamente a lo que he insistido tanto, desde el tema de la gestión. Es diferente cuando esto lo coge un abogado y lo vuelve un código jurídico a si lo entendemos como un mecano, como un Lego, que lo que construye es un sistema de reglas de juego para que múltiples actores puedan intervenir en el territorio. Eso tiene una estructura totalmente diferente, ¿sí? Totalmente diferente a una estructura concebida desde el tema normativo y de la competencia y de la cosa jurídica, que obviamente pues todo esto hay que hacerlo en ese marco, pero es muy diferente porque yo construyo son reglas para que opere. Esas reglas que tienen unas partes de orientación que son políticas, tiene unas reglas de decisiones que están en unos mapas y tiene unas reglas de cómo lo hago vía esas categorías o tratamientos urbanos, vía ese uso del suelo y vía esos instrumentos que me permiten incentivar, desincentivar con instrumentos financieros, adquirir, no adquirir la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esa es la concepción que hay que darle y que hace que un pod sería muy diferente a los pods que tenemos hoy, que terminan convertidos en unos articulados desconectados, incoherentes, porque además después viene toda la negociación con los interesados por debajo de cuerda y con los políticos, etcétera, y pues hasta ahí llega la estructura. Tema más complejo que hay en un plan de ordenamiento, bueno, eso es la coherencia, de que desde el primer párrafo de la visión hasta el último detalle, todo le juegue, porque si yo digo que voy a hacer un municipio ambiental, las vías tienen que ser ambientales, los servicios públicos tienen que ser ambientales, los andenes tienen que ser ambientales. Entonces, no voy a poner andenes a 35 grados en un municipio que dice que va a ser ambiental sin árboles. Entonces, las vías
No es lo mismo una vía que le apunta a una visión ambiental a una vía que le apunta a un municipio industrial. Cambian las secciones, cambia todo, ¿sí? Entonces, el tema de la coherencia es el tema que es tal vez más complejo garantizar que hasta la última decisión le esté pegando a ese objetivo principal que tenemos. Eso maestro. Edgar, ¿ibas a decir algo? ¿Tienes ahí el micrófono? No, pero no, de pronto sí me queda la curiosidad por saber el manejo del aprovechamiento del suelo en cuanto tiene que ver con los índices y por ejemplo, determinar en una zona de estudio de la que hablabas tú en la conferencia, de cómo hacer el ejercicio de modelación de cuántas viviendas pueden haber ahí. ¿Sí? En la próxima sesión lo miramos. Ok. Unas herramientas como desde la técnica, por ejemplo, para calcular las áreas de expansión, para identificar el tema de densidad, para fijar cómo hace uno esa norma, si la hago es vía densidad resultante por índices como el CUS y allá de Roberto en México, que manejan el CUS y el COS, creo que es. Entonces, ¿cómo manejar esos? Porque además, ese es el último nivel ya en lo que tiene que ver con el aprovechamiento, pero eso ya es gestión, ¿sí? Porque ahí estoy movilizando rentas urbanas. Luego, ese ya no solo es un tema de forma y de garantizar cómo va a vivir la gente, si en torres o en viviendas de 2 pisos, etcétera, sino que tú ya estás definiendo ahí cómo se movilizan las rentas urbanas. Entonces, eso lo vamos a ver ahí. Ok. Maestro, nada más, yo tengo dos dudas. La primera de ellas, ¿cómo realmente se puede hacer para que nuestros programas de ordenamiento o planes municipales de desarrollo urbano se conviertan no solo en los dibujos de una realidad y en el sueño de una perspectiva que termina por no cumplirse? Dentro de la experiencia que yo tengo, le platico dos muy claras. La primera, en el año 2005, yo tenía apenas 5 años de haber egresado de la universidad y por azares del destino, un día me acompaña mi papá al municipio para hacer un trámite de construcción. Se encuentra a una persona conocida de él que en su tiempo, cuando mi papá tuvo la oportunidad de trabajar en el municipio, él le dio la oportunidad de trabajar ahí y le retribuye el favor metiéndome a mí a trabajar en el municipio. Entonces fue la forma en la cual yo ingreso al municipio. En esa ocasión me dan la coordinación de imagen urbana. Realmente yo no tenía todavía la idea de la magnitud que tenía una coordinación de ese tipo, pero de alguna forma, a través de un compromiso y ganas de hacer las cosas, en 2 años al que fue mi jefe en ese momento lo promueven a otra dirección, a la Dirección de Obras Públicas Municipales, y termino yo de encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano. En ese tiempo, 2006, se crea el primer programa de desarrollo urbano del municipio. Viene una persona de Guadalajara, pero que era de origen comiteco, nacido en la ciudad de Comitán, entonces conocía el municipio, y se crea un programa de desarrollo urbano, pero fue una implementación sin un trabajo de abajo para arriba, así como dicen las lecturas, de arriba para abajo, en la cual él vino a implementar lo que se tenía que hacer. No era un plan mal hecho, realmente los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, creo que había bastante conocimiento del territorio y tenía mucha experiencia como urbanista en la parte norte del país, entonces vino a hacer un buen trabajo, pero fue un trabajo implementado a su gusto, por decirlo de alguna forma. En el 2008 yo tengo la salida y tengo la oportunidad de irme a trabajar a Gobierno del Estado, donde estuve 4 años, y después regreso al municipio y me vuelven a dar la oportunidad de ser director de desarrollo urbano, pero me encuentro con un programa que no había sido seguido durante esos 4 o 5 años. Había una gran cantidad de problemas de ocupación de usos de suelo no permitidos, una gran cantidad de fraccionamientos pues, mal implementados.
Y en ese tiempo yo agarro una política de seguimiento del plan en el que si el plan decía no se puede, pues no se puede, y a voltear hacia otro lado, hacia los fraccionamientos que no cumplían con ese tipo de ordenamientos, cosa de la que después me arrepentí porque después ya no se pudo hacer el ordenamiento de esas partes. Se asentaron como quisieron, crearon avenidas como quisieron, no hubo continuidad de vialidades entre unas y otras, y empezaron a crear pequeños círculos donde se vivía con salidas muy pequeñas. Bueno, se creó un caos en ese problema por no haber querido atenderlos en su momento. Otra problemática que se siguió es de que fraccionadores que se pusieron a vender terrenos para fraccionar o que fraccionaban, llegamos al momento de crearles hasta órdenes de aprehensión por el tema de fraude, y lo frenamos en un momento, pero la ciudad le encuentra la forma de darle la vuelta. En ese momento mucha gente lo que empezó a hacer a través de los notarios públicos o fedatarios públicos es de que empezaron a crear asociaciones civiles en las cuales se juntaban 200 gentes, creaban una asociación civil, la asociación civil le compraba el terreno global a estos fraccionadores que ya no podían vender fraccionado, y se les vendía como asociación civil. La asociación civil volvía a hacer lo mismo, esas 200 gentes se repartían el terreno y volvían a entrar en un fraccionamiento irregular. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, ahorita que tuve por tercera ocasión la oportunidad de participar, se creó un nuevo plan y una actualización, pero se terminó ahora en el 2018. Y actualmente no se está siguiendo nuevamente ese plan. Entonces, cuando alguien entre, se va a volver a encontrar con un dibujo y una caricatura de dibujar las problemáticas que existen y el sueño de cómo debe de ser, pero al cambiar el orden de gobierno, que son 3 años o 6 años, y a través de la entrada de personas que, como entré yo, con una mínima experiencia, llegan a ocupar los puestos, se vuelve a volver a un círculo vicioso donde nunca realmente se avanza. De acuerdo. Yo creo que en la última sesión vamos a hablar bastante de eso. Aquí mientras hablaba yo fui anotando como algunos temas que son relevantes. Yo creo que hay un tema, digamos, fundamental que es el análisis del poder, ¿ah? Como un tipo de análisis que yo debo involucrar dentro del plan de ordenamiento para definir quién y por dónde. En municipios más rurales, el terrateniente, por ejemplo, yo les contaba la vez pasada, no sé si ustedes estaban en Castilla la Nueva, que tiene, o era a Fernando, que tiene, eso fue hace como 6 años, 4.500 habitantes, zona petrolera, entonces llenos de plata. Y yo llegué allá, íbamos a hacer un plan parcial porque el alcalde quería, en un municipio que tiene el casco urbano, 4.500 habitantes, quería hacer una terminal de transporte en un lote de 20 hectáreas. Entonces, cuando llegamos y empezamos a ver el cuento, pues no tenía ni pies ni cabeza el asunto del plan. Al final logramos decirle que había una gente que se la llevaba al río, etcétera, que había que reubicarlos, entonces montamos un proyecto de vivienda social en ese plan parcial y le armamos un espacio de un parque con la terminal de transporte chiquita y ya de menos de 1 hectárea. Bueno, ya se logró armar eso. Pero entonces, con el tema de los instrumentos, de aplicar para que eso se volviera realidad, no el plan de ordenamiento, porque ya el plan estaba aprobado, sino el plan parcial, que era para una expansión de una zona. Entonces yo le dije, no, entonces aquí usted puede hacer expropiación utilizando esta figura o una expropiación a favor de terceros, mucho, todo el arsenal. Entonces, ahí no me olvida por qué el alcalde llegó y me pasó el brazo por detrás del hombro y me dijo, mira, eso suena muy bien, pero esos predios que hay ahí son de mi tío. Y yo no voy a expropiar a mi tío porque me quedo sin familia. ¿Sí? Entonces, fíjate que dependiendo de la magnitud y donde tú estés, hay un conjunto de hilos del poder
que hay que identificar muy claramente cómo están constituidos y cómo se mueven. Entonces, ese es un tema que es muy relevante porque dependiendo de quién esté en el poder, hay unos grupos que llegan con él y eso jalona para un lado, jalona para el otro. Esos análisis, en general, cuando hacemos ordenamiento, no los hacemos, porque el ordenamiento recayó, por culpa de Corbusier, recayó en los arquitectos. Pero a uno de arquitecto nunca le enseñan ni resolución de conflictos, ni entender un análisis político de cómo se mueve. Incluso de los cursos que dictamos aquí en la empresa, que hemos estado dictando en Guatemala, una guatemalteca nos decía, y es que las oficinas de planeación deberían estar por decreto en cabeza de un arquitecto. Yo le decía, no, qué susto que estén en cabeza de un arquitecto. Entonces, ese es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es la distancia entre la ley y la cultura. Ese mismo caso me sirve para mostrar un poco entre el tecnócrata, digamos, que ha estado en todos estos procesos y que sabe uno los instrumentos y que va a aplicarlos, pero eso y la distancia, un poco lo que dice, no, es que lo que produce la tierra es diferente. Claro, en cada región es diferente, la cultura es diferente, el nivel de maduración es diferente y nunca hacemos un análisis de ese tipo para decir, mire, este municipio solo llega aquí no podemos hablar de plusvalías ni nada, porque eso todavía es un concepto, es como si le pusieran un iPad a alguien de 1800, ¿sí? Ve esa pantalla, aquí el hijo mío que estudia artes visuales dice, si uno le pusiera esa pantalla a alguien de 1800, ni siquiera vería, porque su estructura no capta qué es lo que hay en la pantalla de un iPad. ¿Ah? Entonces, temas que no entran. Yo aquí lo veo en La Calera. Aquí uno habla de, no, hagamos la vivienda social con planes parciales y le sacamos el suelo mediante reparto. No, eso es todavía el nivel de capacidad institucional, todavía eso no es. Aquí todavía se maneja como un pueblito, como se maneja una finca, ¿sí? Con todos los problemas y eso. Y eso nunca lo tenemos en cuenta y ese es un tema muy importante para que los planes tengan viabilidad y se puedan llevar. O cómo traduzco esas innovaciones. Eso tiene que ver también con el lenguaje. Este tema es de un lenguaje, entonces, como nadie entiende, entonces lo contratan a uno.